Amado Dios y Padre eterno, queremos que tu gloria descienda a este lugar. Invocamos tu presencia, oh Dios, que el fuego de tu presencia queme nuestras impurezas, pero que tu gracia nos arrope, nos cubra y nos bendiga. Abrimos tu palabra, oh Dios. Permítenos ser bendecidos por ella, no solo como oidores, sino como obedientes a ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que estamos aquí, que tú estás ahí, que nosotros estamos aquí para compartir juntos la palabra de Dios. Gracias a nuestros jóvenes, nuestras muchachas y jóvenes por el worship. Que Dios les bendiga. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Mateo. Seguimos con nuestra entrega del Sermón del Monte. Pero antes, Lilian, yo quiero entregar el certificado bautismal a mi hermana Sonia. Vamos a darle su certificación para que ella de una vez tenga ese documento allí con ella. Gracias, hermana Lilian. Sonia, aquí está tu certificado. La cámara nos van a ayudar. Este certificado dice donde quiera que vayas que eres una miembro de la iglesia, dónde te bautizaron, quién te bautizó, la fecha y esas cosas. Es un documento oficial que también a veces te lo pueden pedir en algún lugar y lo puede mostrar como tu fe bautismal. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te guarde. Amén. Bienvenida a casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que tenemos una hija más en la grey del Señor. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 5. La semana pasada abrimos una nueva sección en el Sermón del Monte, empezando en los versículos 17 de capítulo 5. Abrimos donde Jesús dedica una porción grande del Sermón del Monte a hablar de la ley. De hecho, aprendimos que Cristo era acusado de violar la ley. Pero esta sección que Cristo dedica en el Sermón del Monte quita toda duda. Cristo dijo, y lo vimos en el sermón anterior, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir. Y vimos que la expresión cumplir tiene varios sentidos. Número uno, cumplir significa yo vine a cumplir, o en mí se cumplen las profecías que están en la ley y en el Antiguo Testamento, los profetas. Número dos, a cumplir. Cristo obedeció perfectamente los mandamientos. En un momento él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Y en tercer lugar, vino a cumplir la ley porque Cristo vino a hacer el precio que la ley demandaba a nosotros. La ley demandaba que muriéramos porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo justamente vino a vindicar la ley, a levantar en alto la ley, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Al final de esa sección, en el verso 20, San Mateo 5:20, Cristo hace una expresión. San Mateo 5:20 es el texto que va a regir todo el resto del Sermón del Monte. Este es un texto clave. Cuando tú estás tratando, y le estoy hablando a esos que quieren aprender a interpretar mejor el texto, este versículo
te guía por el resto de todo el Sermón del Monte, el resto del capítulo 5, todo el capítulo 6 y el capítulo 7. Después de Cristo decir que Él vino a cumplir la ley, entonces Cristo hace un pronunciamiento fuerte: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En los versos anteriores, como que Cristo le dice: ustedes me acusan de no guardar la ley. No, les voy a decir, les digo que yo vine a cumplirla, a vindicarla, a levantarla. Y ahora en el verso 20 le dice: es al contrario, la justicia que ustedes muestran no es la justicia que Dios demanda. Se necesita una justicia aún mayor. Para el pueblo hebreo, la justicia de los escribas y fariseos era lo máximo. Para el pueblo judío, un escriba, un fariseo, era una persona que estaba a la altura de la ley. Ustedes saben que más tarde Pablo va a decir que era un perfecto guardador de la ley, dice él en cuanto a la ley, fariseo, como diciendo, a lo más alto que un ser humano puede llegar guardando la ley es como un fariseo. Pero Cristo dice en el versículo 20: vuestra justicia tiene que ser mayor que la justicia de los escribas y los fariseos. De lo contrario, no entraréis en el reino de Dios. Usted puede estar seguro que los oyentes allí en el Sermón del Monte, allí en el monte, se quedaron atónitos. ¡Wow! Y es más que eso. Porque los escribas y fariseos habían puesto el obedecer la ley muy lejos de lo que el pueblo podía hacer, pero ahora Cristo le dice: no es ni siquiera como ellos lo están haciendo, es muy superior a lo que ellos están haciendo. Cristo vino a elevar la norma que el ser humano había bajado. Las normas de Dios no se degradan. Dios no baja la norma para que tú llegues. Mejor Dios te ayuda a llegar, pero la norma se queda en su lugar. Dios no baja el escalón para que el niño pequeño pueda subir el pie en el escalón. Dios levanta al niño y lo sube en el escalón. Las normas de Dios no se rebajan, tienen su nivel, tienen su lugar, tienen su estatus, y Dios no la ha de bajar. Pero la gracia y la misericordia de Dios nos carga en sus brazos para vivir a la altura de sus normas. Ahora Jesús, regido por este versículo, va a mostrar cuál es la verdadera justicia que se debe vivir a la altura de la ley. Por eso usted va a notar que en los versículos siguientes Cristo va a comparar varias veces: no hagáis como los escribas y fariseos que oran en la plaza para ser vistos de los hombres. No hagáis, porque Cristo está demostrando que la justicia de ellos no es suficiente, que Dios demanda una justicia superior. Así que, hermano, hermana que me estás escuchando, la altura de vida que debemos vivir con respecto a la ley de Dios no es la que un hombre o un ser humano cualquiera pueda modelarnos. Es la vida que Cristo nos modeló. Humanamente no podemos guardar la ley como Cristo, pero la gracia de Cristo, la muerte de Cristo, aquel que acepta su sacrificio por la fe, recibe la imputación de esa justicia, y entonces es una justicia que sí Dios va a aceptar. A partir del verso 21, Cristo va a decir 6 veces: oíste que fue dicho, mas yo os digo, porque es una comparación que va a hacer. Esta es la norma que han puesto ellos, pero esta es la norma real. Cristo va a decir, en el verso 21, Cristo dice: oíste que fue dicho. En el verso 27, 31, 33, 38, 43, o dice oíste que fue dicho, o dice una frase similar. Los antiguos te han dicho. Con esta expresión Jesús le está diciendo a ellos: esto es lo que ustedes han oído, pero esto es lo que realmente es. Cristo no está con el Sermón del Monte en esta sesión corrigiendo a Moisés. Algunos podrían decir: bueno, eso fue lo que Moisés dijo, pero ahora yo digo. Las palabras que dijo Moisés fueron mandadas por el mismo Cristo. Jesús no está corrigiendo a Moisés, está corrigiendo las tradiciones de los ancianos que habían interpretado la ley de Moisés. En el sermón anterior te hablé que la ley podía referirse a 4 cosas. Podía referirse a todo el Antiguo Testamento, podía referirse a la Torá, podía referirse a los 10 mandamientos y podía referirse a lo que se llamaba la ley oral, la interpretación de los ancianos. Y en ese punto era donde Cristo y ellos no encajaban, porque ellos querían que Cristo siguiera la rigurosidad de la interpretación de los ancianos, que muchas veces eran absurdas. Por eso Jesús le dijo: habéis invalidado la ley por vuestras tradiciones, enseñando a los hombres mandamientos de hombre. Ahora, cuando Cristo dice: oíste que fue dicho, los ancianos interpretaron la ley y te dijeron que era así, pero yo te digo que no, que es así.
Y empieza esa confrontación, lo que los ancianos decían y lo que Cristo va a decir. La autoridad de Jesús no es cuestionada, la autoridad de Jesús tiene que ser aceptada. Los rabinos y líderes no aceptaban la autoridad de Cristo, pero dice un escritor que la autoridad es evidente. Cuando alguien tiene autoridad, usted no tiene que buscarle que se la demuestre. Cuando alguien tiene autoridad, usted no tiene que buscarle que le dé las credenciales, porque la autoridad, cuando se tiene y se ejerce, no se cuestiona, es real. Así que dice de hecho la Biblia que Cristo enseñaba como quien tiene autoridad y no como los rabinos, como los escribas y los fariseos, porque tenía realmente autoridad. Cristo usa la frase, ¿oísteis que fue dicho? Porque el pueblo escasamente sabía leer. El pueblo oía las escrituras, no leía las escrituras. Y el pueblo tenía que ir a la sinagoga cada semana, cada sábado, cuando se paraba a alguien y leía las escrituras, entonces ellos oían. Era parecido a lo que hacemos aquí en la iglesia. Alguien viene y te lee el texto, pero luego te explica el texto. Y entonces en la sinagoga pasaba lo mismo. Por eso dice en Lucas 4, 18 en adelante, que Cristo llegó, le dieron el rollo del profeta Isaías, se levantó a leer y luego que leyó, selló el rollo y entonces empezó a hablar. Cristo tenía el sermón ese día, leyó el texto, leyó la Biblia y ahora empieza a interpretar el texto. Solo que cuando Cristo interpretó el texto en Lucas 4, 18 en adelante, dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Se la interpretó, le dijo, yo soy el cumplimiento. Y empezó a hablar de su ministerio. La gente oía, por eso Cristo dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Pero cuando Cristo hablaba con un rabino, cuando hablaba con un maestro, no le decía, oíste que fue dicho. En la Biblia hay evidencia que le decía, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿No habéis leído? Una demostración de que ellos como rabinos sí leían directamente la Biblia, pero el pueblo tenía que depender de lo que ellos decían. Amados, podemos darle gloria a Dios hoy que tú puedes tú mismo ir y leer la Biblia, que tú hoy aquí puedes escuchar al pastor predicar, pero puedes abrir tu Biblia y confirmar que lo que digo es así, que en tu casa tú puedes tirarte de rodillas, leer la palabra y Dios mismo te va a guiar. Alabado sea el Señor. Esto tiene un cumplimiento exacto o un paralelismo exacto con lo que pasó en los tiempos de la Reforma Protestante. Antes de la Reforma Protestante, ustedes saben que el pueblo no leía la Biblia. Durante toda una época llamada la Edad Oscura, la época medieval, los cristianos no tenían la Biblia. De hecho, la Biblia estaba en idiomas que el pueblo no podía leer. Estaba en latín, estaba en griego, estaba en idiomas que ellos no podían leer. La gente tenía que ir a la parroquia y un sacerdote, para colmos, también la misa la daba en otro idioma. Se la daba en latín. Así que la gente se cumplía lo mismo, oía pero no leía. Y lo que creía de Dios y la doctrina no era lo que él mismo confirmaba en un estudio de la palabra, sino lo que los sacerdotes le decían. Y ustedes saben cómo la iglesia fue acumulando una gran cantidad de engaños, de tradiciones, de doctrinas de hombres, y la gente era guiada de esta manera porque oía lo que otro decía, pero no estudiaba por sí mismo la palabra. Gracias a Dios por los reformadores de la Reforma Protestante del siglo XVI y antes, que tradujeron la Biblia y la vertieron en el lenguaje del pueblo. Y ahora la gente no tiene que esperar que le cuenten, sino que ella misma puede leer y puede ir. Pero ahora Cristo mismo está delante del pueblo, la palabra hecha carne. El mismo Jesús le está diciendo, durante muchos tiempos ustedes han escuchado, pero hoy yo le voy a decir cómo realmente es. Así que, amados, cuando lees el Sermón del Monte, te estás encontrando con la interpretación del mismo Jesús acerca de la ley. Eso es poderoso. ¿Cuánto tenía que pagar alguien para sentarse a los pies de Gamaliel y que Gamaliel le interprete la ley? ¿Cuánto tenía que gastar una persona para que el rabí tal le interprete la ley? Pero ahora el autor de la ley está con ellos y le dice, no es como le dijeron, yo le voy a decir cómo es. Y ahí el mismo Jesús lo va a hacer, alabado sea el Señor. Así que ahí donde tú estás hoy, la palabra de Dios nos va a decir cómo se interpreta la ley, cómo se entiende la ley. Y hoy yo quiero que entremos en unos minutos más, en los minutos que nos quedan,
Hoy yo quiero invitarte que entremos en la primera sesión de Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Está en los versículos 21 hasta el versículo 26. Abre tu Biblia, tú que estás allí en el chat. Y si está presente, di yo estoy aquí presente. Escríbemelo en el chat, presente, tengo mi Biblia en la mano. Di con la Biblia en la mano allí, escríbelo allí y participa con nosotros. Dinos que está presente. Yo estoy mirando el chat aquí y le estoy mirando hasta el rostro que ustedes ponen allí a ustedes y eso me hace sentir que estamos conectados. Vamos a mirar ahora la primera confrontación con la ley que Cristo hace, lo que es realmente y las enseñanzas que los rabinos tenían. San Mateo 5, 21 al 26. Cristo les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Ahí tengo mi gente presente, gloria a Dios, qué bueno que están diciendo presente, ahí están, qué bueno. Lean conmigo el texto entonces, abre tu Biblia, lee conmigo el texto allí. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Eso es lo que dijeron, eso es lo que tú escuchaste. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al guardia y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús está tomando uno de los 10 mandamientos. Está tomando ¿cuál mandamiento? A ver si puede decirme cuál mandamiento. Está tomando el 6º mandamiento, no matarás. Y le está mostrando una dimensión muy amplia, mucho más amplia de la que los escribas y fariseos habían enseñado. Los escribas y fariseos enseñaban, claro, que no debía matar. Pero ellos enseñaban que si la vida entre la vida de un judío y la vida de un gentil, si tú tenías que elegir a cuál de los dos matar en un momento de necesidad, bueno, mata al gentil. De esa manera ellos manejaban el asunto. En este versículo, en estos versos, voy a tomar primeramente los 2 primeros versos, y allí nos va a hablar acerca del 6º mandamiento. Jesús toma el 6º mandamiento, no matarás, y procede a presentar las implicaciones de este mandato, a presentar lo que sería el espíritu del mandamiento, que no solo es matar a alguien literalmente. Jesús dice que también podemos matar a esa persona por el trato que le damos. No es pecado airarnos o enojarnos por una situación o conducta. No es pecado airarnos. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Pero aquí está hablando no de airarme contra una persona, sino contra la conducta de esa persona. Son cosas diferentes. De hecho, a veces hasta es loable que nos enojemos mucho. Cuando usted ve una injusticia, es loable que usted se enoje. Cuando usted ve un acto de crueldad, es loable que usted se enoje. Porque eso es un sentido de que usted no apoya ese momento, pero es muy común que la ira nos lleve al pecado. Así que no te jactes de ese versículo de Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, porque casi siempre que hay ira, detrás viene el mal. De hecho, en esa misma perícopa, en esa misma porción de texto, en el versículo 31, en el 26 Pablo dice, airaos pero no pequéis, Efesios 4, pero en el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo y toda ira. Cuando Pablo dice airaos pero no pequéis, es como un paréntesis que está poniendo, diciendo, ok, te airas, si te airas no peques, pero lo mejor es que no te aires. Quita la ira de ti, no dejes que seas parte de ti. La ira y el enojo contra el prójimo son actitudes destructivas. Hacen daño al prójimo y a quien manifiesta la ira. Es tan así que ante Dios
es como si diéramos muerte a nuestro prójimo. Uf. Estás allí, quizás estás esperando que yo te dé los 3 puntos de hoy. Te voy a dar los 3 puntos de hoy. Solo que hoy van a ser tal vez más breves los 3 puntos. Cristo está tomando el mandamiento, no matarás, y lo está llevando al punto de que no solo mato cuando le quito la vida a alguien, sino cuando me airo contra ese alguien y lo trato de manera despectiva y denigrante. Eso está diciendo el Señor. Quiero mostrarte 3 consecuencias que nos trae este tipo de enojo. Cuando manifestamos este tipo de enojo despectivo contra nuestros hermanos, podemos arrostrar 3 consecuencias terribles contra nuestras vidas, y están ahí en los textos. La primera consecuencia está en los textos 21 y 22, la segunda entre el 23 y el 24, y la tercera entre el 25 y el 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, no solo es matarlo, cualquiera que le llame necio, cualquiera que se enoje contra su hermano de esta manera, y cualquiera que le llame fatuo. En este versículo Cristo usa 3 circunstancias en las que podemos ser culpables ante Dios de haber cometido asesinato. Cuando nos enojamos o airamos con nuestros hermanos. Podemos airarnos y enojarnos contra una acción, pero no estamos llamados a airarnos y enojarnos. Y cuando usted empieza a mirar eso y yo empiezo a mirar eso, digo, Señor, necesito que sigas trabajando en mi corazón mucho. Porque a veces nos molestamos. Nos incomodamos fuertemente y nos incomodamos con las personas, y de la manera como las tratamos no pareciera que estamos tratando a un hijo de Dios. El asesinato es el resultado final del enojo. Aquí está hablando de un tipo de enojo que tiene la intención de dañar y destruir al otro, solo que no llega a ese punto por las consecuencias que puede recibir si le da muerte. Podemos ocultar nuestros motivos ante los hombres, pero no ocultárselo ¿a quién? A Dios. Los fariseos con la ley eran muy expertos mostrando una imagen ante los hombres. Pero detrás, donde nadie los veía, eran otra cosa. Por eso Jesús en Mateo 23 tuvo que decirle una y otra vez, escribas y fariseos hipócritas. Porque su justicia era para mostrarla delante de la vista de la gente, pero no ante Dios. Sabemos que el hombre mira lo que está delante, pero Dios mira el corazón. Puedo manifestar enojo, ira, puedo manifestar rechazo sobre una persona en mi corazón. Ante los hombres todo está bien, pero Dios lo ve. Ante los hombres me veo bien, no va a pasar nada, pero ante Dios soy culpable de muerte. ¿Estás conmigo? El enojo precede al asesinato. Dios había mandado al pueblo por boca de Moisés, estoy leyendo Levítico 19, 7 y 18. Dios había mandado por boca de Moisés, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el mandato. Esos que decían guardar la ley odiaban a los otros pueblos. Los judíos enseñaban que había que amar al judío, pero que no te junte con el samaritano, y odiaban al samaritano y odiaban al romano y estaban dispuestos a darle muerte a cualquiera de ellos si fuera necesario. De esa manera no estaban cumpliendo la ley. Ellos podían decir, no, es que ellos no son mis hermanos, pero la Biblia enseña que cualquier prójimo es nuestro hermano. Si no, pregúntalo en la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano encontramos cómo un samaritano trata a un judío como su hermano. De esa manera está mostrando que todos los seres humanos somos hermanos. Ante la explicación de los ancianos de la ley, un gentil no valía mucha cosa. Un gentil era una persona, de hecho, algunos interpretaban, una vez le preguntaron a un rabino, si somos el pueblo de Dios y somos los que nos vamos a salvar, ¿qué va a pasar con tantos pueblos de gentiles? Y él le contestó, el Señor necesita leña para el infierno. Ese era el concepto. De esta manera se hacían homicidas. Planificaban la muerte del mismo Jesús en secreto. Por delante se veían muy bien. Por eso Cristo le dijo,
que eran homicidas, hijos del padre el diablo. ¿Ah? El espíritu de odio y venganza tuvo su origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Quien quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu, y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en una semilla. Estoy citando Discurso Maestro de Jesucristo, página 51. ¿Ah? En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, es decir, no he cometido la acción, pero está allí latente, como hay un árbol en cada semilla o hay una planta en cada semilla. Por eso no deberíamos albergar en nuestros corazones recelos, no deberíamos albergar amarguras, no deberíamos guardar en nuestros corazones rencores, no deberíamos hacerlo, deberíamos ponernos en paz con Dios y en paz con el prójimo. A esa persona no la paso, pero eso nada más lo sé yo, no lo sabe nadie. No, eso no debe pasar en el corazón de una persona cristiana. Cristo dijo que airarse con nuestro hermano nos hace culpable. También dijo que cuando lo llamamos necio, ya somos culpables del juicio. Aquí en estos textos se usa 2 veces la palabra necio, y esta versión lo traduce como necio y fatuo. La primera expresión necio en griego es raká. Así que si te dicen raká por ahí, te están diciendo necio. Y necio significa, en esa primera expresión, sin valor, estúpido, idiota, cabeza hueca. Ahí está. A veces podemos usar esa expresión sin sentido de dañar a nadie, pero la usamos de manera denigrante con alguien y deberíamos pedirle a Dios que nos quite eso del vocabulario. Si lo decimos sin sentimiento de corazón, pero lo tenemos en el vocabulario, tampoco deberíamos usarlo. Cristo dijo, el que llame necio a su hermano ya es culpable del juicio. No es solo que lo mates, cuando lo denigra, cuando lo desvalora, cuando lo trata como que es un estúpido, ya eres culpable como que lo has matado. Los cristianos estamos llamados a elevar la naturaleza humana, a elevar la vida humana y no a denigrarla. Necio es un desprecio a otro con una superioridad arrogante. Cuando trato al otro como que soy superior de manera arrogante y a él lo desprecio, ya le estoy tratando como necio en este sentido, y ante Dios es como si le estuviera asesinando. Decirle necio a alguien era una vigorosa expresión despectiva. Y aquí ahora deberíamos revisarnos unos a otros, cómo considero a los demás, cómo considero a los otros. Podía haber un desprecio por la casta o la raza. ¿Un desprecio por qué? Por la casta o la raza. Y es lamentable que en este tiempo, todavía eso lo estamos viviendo, hay un problema de racismo por todas partes. Mi raza es superior a la tuya, mi raza es mayor a la tuya. Y a veces nosotros mismos, que no somos racistas, podemos decir, tenemos expresiones racistas en nosotros y no nos damos cuenta. No debería haber en nosotros ningún elemento que denigre a un hijo de Dios. Nada. Por eso el cristiano no es racista. Censura el racismo y defiende y pelea. Cuando digo pelea es lucha como cristiano para censurar y atacar el racismo. Nosotros como iglesia estamos llamados a pronunciarnos, y me gustó que cuando sucedió este caso recientemente con George Floyd, sucedió este caso, la iglesia mandó comunicados oficiales de que repudiaba ese acto. Y Cristo aquí lo está diciendo: cuando denigras a alguien por su casta, al punto de ponerlo por debajo de ti, es como si estuviera asesinándolo. Y mientras escucha el sermón, mientras yo lo pronuncio, es un momento bueno para uno pensar cómo valoro al otro ser humano. Decirle necio a alguien también es una denigración cuando me considero superior en posición económica, en posición material. Hay personas que por su estatus económico a los que están por debajo los consideran como gente de segunda mano, de segunda categoría. U otros pueden denigrar a otros y mirarlos muy inferiores cuando ellos son superiores en conocimiento. Cristo vino a dignificar la raza humana,
a levantarla, no importando quién fuera. Y la Biblia nos muestra que los más degradados y más rechazados, Cristo lo levantó como sus propios hermanos. Aleluya. ¿Cómo trataban en los tiempos de Jesús a un publicano? ¿Cómo trataban en los tiempos de Jesús a una prostituta? ¿Cómo consideraban en los tiempos de Jesús a una persona ignorante? Esos escribas y fariseos que se jactaban de guardar la ley habían dividido escala de valores de personas. Cuando hablaban del Galileo decían esos ignorantes. Cuando hablaban del publicano, esos rechazados sociales, y Cristo le está mostrando que no guardaban la ley, porque guardar la ley es amar al prójimo sin importar su condición. Cristo también le dijo cualquiera que llame fatuo a su hermano. Otra Biblia dice necio nuevamente, pero aquí se refiere en otro sentido. El primer sentido de la palabra necio es cuando tú pones al otro como inferior a ti, como raza, como económicamente o por el conocimiento, lo considera un ignorante y por eso lo tratas como inferior. Pero cuando Cristo dijo en el verso 22, cualquiera que llame fatuo a su hermano, usó la palabra moros. En la anterior usó la palabra racá, que significa estúpido, idiota, cabeza hueca, inferior. Pero ahora usó la palabra moros. Esta expresión le está diciendo también necio, pero en un sentido diferente. Le está diciendo inmoral. Le está diciendo inmoral, rebelde, a quien no le importa Dios y que vive una vida entregada a la inmoralidad. A veces nosotros, sin decírselo a la persona, podemos considerar al otro de bajo carácter. Podemos considerar al otro como inmoral. Llamarle fatuo a alguien era poner en duda su carácter, ensuciar su reputación como una persona de la mala vida. Y eso no es una tarea que nos toque a nosotros. A veces nos miramos con los demás y miramos al otro como que es una persona de poco carácter. O podemos mirar a esa persona de esa calaña, y uno mirarse como que uno es muy superior. Amados, cuando Cristo vino a esta tierra, las personas de baja calaña moral fueron los que aceptaron su palabra y los que fueron redimidos y rescatados. El que destruye el nombre y la reputación de su prójimo, merece el juicio más severo. Todo aquel que odia a su hermano, dice Primera de Juan 3:15, es un homicida. Así que en esta primera parte, Cristo está señalando que cuando nosotros tratamos al otro despectivamente, también es como si lo estuviéramos asesinando. Un escritor dijo, la ira interminable es mala, el habla despectiva es peor, y el chisme descuidado y malicioso destruye buen nombre de una persona y es lo peor de todo. Lo voy a repetir porque nosotros somos cristianos y podemos caer en esto. La ira interminable es mala. El habla despectiva, peor. Que Dios nos cure de hablar de los demás despectivamente, ponerlos por debajo. Esa raza, esa gente, esas personas son esto. Y a veces entre nosotros mismos que somos de diferentes naciones y países, y aquí nos juntamos 10, 12, 15 naciones, solemos hablar de otra nacionalidad entre nosotros escondidos. Esa gente. Y aquí dice que el habla despectiva es peor que la ira. Y el chisme descuidado, cuánto chisme descuidado a veces entre los miembros de iglesia. Cuánto chisme, cuánta murmuración descuidada, hablar ligeramente de los demás. Y el chisme descuidado y malicioso que destruye buen nombre de una persona es aún peor que todo. Y Dios lo ve así. Discurso Maestro Jesucristo, página 51 nos dice, en la dádiva de su Hijo para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a un alma humana. ¿Estás aquí? Cuánto valor Dios atribuye al alma humana y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. Veremos defectos y debilidades en los que nos rodean. ¿Eso es posible? Claro que sí. Pero Dios reclama cada alma como su propiedad, por derecho de creación y 2 veces suya por haberla comprado con la sangre de Cristo.
Todos fueron creados a la imagen de Dios y debemos tratar aún a los más degradados, debemos tratarlo con respeto y ternura. Dios nos hará responsable hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. Ese es el valor del sexto mandamiento. No matarás, no denigre al otro, no lo rebaje, no lo destruya, no le dañe su reputación, porque ante Dios es como si estuviera cometiendo un crimen también. Ante pensamientos como esto, deberíamos reflexionar. Podemos jactarnos de que no violamos el sexto mandamiento, pero cuán culpables somos ante Dios de violarlo. ¿De qué manera miramos a los demás? ¿Nos creemos superiores a los otros? Es para reflexionar. El apóstol Pablo dijo, nadie tenga de sí mismo un concepto más alto del que debe tener. Y alguien dijo, si quieres tratar bien a los demás, debes considerar a los demás como tus acreedores y no como tus deudores. ¿Cómo usted se comporta ante los acreedores? ¿Cómo usted se comporta ante la persona que le prestó $10,000? ¿Usted ofende a esa persona? ¿Se la pasa haciéndole daño? ¿Cómo usted se comporta ante la persona a quien usted le tiene una deuda? Deberíamos mirar a la gente así. Ante las palabras de Jesús deberíamos detenernos a reflexionar. Porque nuestras actuaciones despectivas y con ira pueden acarrearnos la ira de Dios. Punto número 2, el enojo contra nuestro prójimo nos impide reconciliarnos con Dios. Así que si no me reconcilio con el prójimo porque debo valorarlo de una manera igual a mí o semejante a mí, si no me reconcilio con mi prójimo y lo trato despectivamente, ese enojo, esa ira, ese maltrato impide que yo me reconcilie con Dios. Es lo que dicen los versos 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y qué cosa. Y reconcíliate con tu hermano y entonces vuelve y traes tu ofrenda. Aquí no está hablando de cualquier tipo de ofrenda. Aquí está hablando de la ofrenda por el pecado. Un israelita, un judío daba muchos tipos de ofrenda. Daba la ofrenda de agradecimiento por las cosechas, daba ofrenda porque me nació un hijo, daba la ofrenda por diferentes cosas. Pero había una ofrenda por los pecados. Era ese cordero que tú traías o esa palomita que tú traías al sacrificio para que ocupe tu lugar, ocupe el lugar del penitente. Y el penitente tenía que poner las manos sobre ese animalito y confesar. Imagínate a alguien, cuando dice ofrenda aquí por los pecados o ofrenda, se está refiriendo a una ofrenda de reconciliación con Dios. Era esa ofrenda que la persona cargada por su culpa, reconociendo que era pecador, reconociendo sus faltas, entendía que debía reconciliarse con Dios, debía confesar sus pecados, debía buscar el perdón. Y la ley establecía que él debía traer un animalito, un cordero, y para que ocupe su lugar y ser degollado, sacrificado. En algunos casos, hasta él mismo debía darle muerte al animal. Traía el corderito, lo traía al altar del sacrificio, ponía la mano sobre el animalito, lo agarraba con fuerza, dice el relato, apretaba sobre él como una manera de indicar que sus faltas estaban siendo transferidas de él al animal. ¿Te imaginas un penitente que sabe que cometió su falta, el Espíritu lo ha tocado y viene arrepentido ante el Señor, trae un corderito, llega al templo con el corderito? Para llegar al altar de sacrificio había que pasar por varios patios, había que pasar por el patio de los gentiles, había que pasar por el patio de las mujeres y luego llegar al atrio del templo. Y como él venía con un acto especial, habían casos donde no lo dejaban pasar y en la verja que dividía el patio de los judíos del patio de los sacerdotes, él confesaba. A otros le permitían llegar hasta el mismo altar, porque su caso era un caso muy deplorable. Y Cristo se está refiriendo a eso aquí cuando dice, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a reconciliarte con Dios, si sientes la carga de tus pecados, si sientes que eres indigno y viene donde Dios con una ofrenda humillado, rendido, pero cuando ya va a entregarlo en el altar, te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, te acuerdas que has tratado denigrantemente a un hermano, te acuerdas que has ofendido a un hermano, dice el texto, deja ahí tu ofrenda.
¿Te das cuenta cuánto valor tiene para Dios la manera como trato a mi prójimo? Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y cuando te hayas reconciliado, entonces vuelve y yo te voy a recibir. La manera como trato a mi hermano puede impedirme reconciliar con Dios. A veces hay personas que oran y dicen mi oración no pasa del techo. Hay otros que oran y dicen Dios no me escucha. Y literalmente se sienten abandonados. No sienten la intimidad de la presencia de Dios. Tal vez necesiten repasar cuánto han acumulado de maltrato y de rechazo a su prójimo y tengan que devolverse y empezar a rectificar. ¿Cuántas personas han descubierto eso? Y cuando han ido y han hecho la paz con su prójimo a quien han ofendido, cuán ligeros y livianos vienen ante la presencia de Dios y reciben la paz. El Señor dijo en el mismo Sermón del Monte, Mateo 6:15, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El mandamiento no matarás no solo implica no matar, no solo implica no denigrar, no solo implica no despreciar. El mandamiento también implica mantente en paz con tu hermano. Qué interesante. Es un deber nuestro. Si las dificultades, una cita te voy a dar del discurso maestro de Jesucristo, si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, y aquí está un punto bueno, porque a menudo llega gente donde mi pastor, tengo problemas con aquel, y entonces vienen para que yo resuelva. Algunos tienen el valor, yo digo, ¿tú estás dispuesto a que nos juntemos? Sí, pero hay otros que dicen, no, pastor, no. Pero aquí está diciendo, si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, usted no va y se lo cuenta a otro. No. Número uno, porque cuando va y le cuenta a otro, usted puede estar cometiendo el mal que vimos en el punto 1. Usted puede estar denigrando la moral de ese hermano o su reputación. Dice aquí, si no se lo cuento a otros, sino que resolvieran francamente entre ellos mismos, con raíces, entre ellos mismos con espíritu de amor cristiano. Tengo un problema con un hermano, no voy y se lo cuento a otro, pero eso es lo que hacemos. El llamado bíblico es que lo resuelva entre tú y tu hermano, lo resuelvan entre ustedes. Por eso cuando el texto dice, traíste tu ofrenda y te acordaste que tiene problemas, no salga a contarlo, ve donde él y resuélvelo. De hecho, a veces podemos medir cuán poco cristianos somos porque desde que alguien me ofende, me ofendo, me molesta, salgo a hablar de él, y desde que tengo una oportunidad para denigrar a esa persona la denigro, y desde que tengo un foro donde puedo hablar mal de él, hablo mal de él, pero no me he tomado el momento cristiano de ir ante él con espíritu de amor y confrontarlo con un espíritu de restauración. Si no tengo el valor de hacer eso, no soy cristiano todavía. A veces nos ha tocado mediar entre dos hermanos con situaciones tan terribles. Dice, pero ¿y qué es lo que está pasando? Tenemos que llegar más allá. Sigue diciendo la cita, Discurso Maestro de Jesucristo, página 53. ¿Cuánto se evitaría si se hiciera esto? Y ahora dice, ¿cuántas raíces de amargura que contaminan a muchos quedarían destruidas? Y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor. El apóstol Pablo dice que cuando tú vas con espíritu de mansedumbre y redarguye y habla con la persona que te faltó, dice que es muy posible que te hayas ganado un hermano. Que hayas rescatado a un hermano y te lo hayas ganado. Y muchas veces cuando esto se hace con amor y franqueza, estas personas llegan a tener muy linda relación. El ofendernos y faltarnos es parte nuestra, somos humanos. Y estamos caminando el mismo camino. Y cuando se camina el mismo camino y a veces nos apretujamos, se pisan los callos. Eso es normal, pero Dios nos libre de llegar al punto de mirar al otro como inferior a nosotros, de mirarlo despectivamente, de mirarlos como inferiores, porque el cielo dio la vida por esa persona. Necesitamos paz con Dios, pero esta no es posible si no tenemos paz con nuestro prójimo.
cuánta amargura enraizada en el corazón llevan a muchos a pensar que Dios no los escucha y no saben la causa. Yo quiero preguntarte, no me escriba, esto no lo ponga en el chat. ¿Hay alguien con quien debas reconciliarte? A menudo me toca visitar personas en estados difíciles. Hace 2 semanas visité a una hermana en su lecho, ya está allí grabada en su lecho. Y le hice varias preguntas, y una de las preguntas que siempre hago es, ¿tiene paz? Y la persona me dice que sí. Yo le digo, ahora, ¿tiene paz con tu prójimo? ¿Tiene paz con tus hijos? ¿Tiene paz con tus hermanos? No hay nadie a quien deba perdonar o reconciliarte con él. Y luego le digo, ¿tiene paz con Dios? Y es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Tengo paz? ¿Duermo tranquilo? ¿Ah? Si me tocara ahora mismo llegar ante el trono de Dios, ¿tengo paz? La falta de reconciliación destruye, daña, enferma y trae infelicidad. ¿Quiere que los medicamentos que estás tomando te funcionen mejor? Perdona a tu prójimo y pídele perdón. Y cuando no tiene cargas espirituales ni emocionales, entonces la sanidad es más rápida. Pídele al Santo Espíritu o pidámosle al Santo Espíritu que nos ayude a ponernos en paz con nuestro prójimo. Por último, y ahí voy a cerrar. Número 1, el enojo. El enojo, decíamos en el punto 1, lo voy a mirar aquí. El enojo contra nuestro prójimo nos hace culpables ante Dios. Número 2, el enojo contra nuestro prójimo nos impide reconciliarnos con Dios. Y número 3, el enojo contra nuestro prójimo nos trae graves consecuencias en esta vida y en la venidera. Por eso en los versos 25 y 26 dice, si vas rumbo al tribunal, en el camino arréglate con tu prójimo. ¿Ah? No sea que cuando lleguen allá él te entregue al juez y el juez te mete a la cárcel y te vaya peor. De hecho, es más sabio cuando vengo y resuelvo con mi prójimo y hacemos las paces que cuando tiene que venir un segundo o un tercero. A veces hay personas que vienen donde mí para que intervenga entre los dos y le digo, no conviene que yo vaya porque tú estás exponiendo a esa persona ante el pastor. Mejor fuera que tú mismo vayas y sin que ella se sienta expuesta ante los líderes de la iglesia, ante los ancianos, ella sienta que tú fuiste. Pero cuando tú cuentes su caso ante los ancianos y ante el pastor y ahora la traigamos a ella, ok, ella la vamos a hacer reconocer, pero es posible que no se sienta bien contigo porque le expusiste su caso. ¿Ah? Así que el texto, los últimos textos están diciendo, lo mejor es que se arreglen ustedes mismos. Nota como dicen los textos, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estáis en el camino. La expresión pronto quiere decir no pierda tiempo. ¿Ah? Aquí está hablando cuando tú has maltratado a alguien, cuando has herido a alguien, cuando tú le debes a alguien. Aquí está hablando en el contexto de la deuda. Por eso el último versículo dice que te meterá en la cárcel hasta que pague el último cuadrante. ¿Ah? Está diciendo, no espere llegar donde el juez. A veces nuestro orgullo, nuestra soberbia nos dice, vamos para donde el juez, vamos para la justicia. Pero sabe que no te va a ir bien. A veces hay mediaciones que hay que hacer entre personas y nadie quiere ceder, nadie quiere humillarse. Y de manera recalcitrante vamos para donde el juez y cuando el juez dicta sentencia allí es peor. Es peor. A veces me ha tocado el caso de una madre que no le quiere dar el hijo al padre. Están separados y no quiere compartir el hijo con el padre. Y ella le pide el hijo y el otro, y no te lo voy a dar. Y él dice, vamos para donde el juez. Y ahora cuando llegan donde el juez a veces resulta al revés. La semana pasada estuve bregando con alguien que no es de la iglesia. Alguien que me estuvo haciendo un trabajo en la casa. Y entonces él dice que yo voy a ser su pastor. Que cuando se abra la iglesia él se va a convertir. Yo le digo, bueno, empieza ahora, no hay que esperar que se abra la iglesia. Y esta persona me dice, tengo problemas con mi ex esposa, no me quiere dar mis hijos, es un problema cada vez que yo tengo que insistir con ellos, hasta el punto que tuvo que llevar el caso ante el juez. Y entonces llamaron a la mujer a ese proceso que le llaman mediación. No solo ella no se quiso poner de acuerdo, ahora le buscan mediadores antes del juez para mediar. Y cuando están mediando ella sigue soberbia, no, pero cuando fueron donde el juez le quitaron los hijos y se lo dieron a él. Y cuando ella reclama, dice, no, a usted le tocan 4 días al mes, un día por semana,
Porque cuando revisaron el estatus de ella, la estabilidad de ella, tanto emocional como económica, usted no puede tenerlo. Y ahora ella anda mandándole texto al ex esposo para que le deje ver los hijos. A veces nuestro orgullo, soberbia, nuestra falta de humildad nos lleva a pisar el otro, pero cuando llegamos ante el tribunal, entonces nos va peor. Es un consejo sabio y práctico el que Jesús está dando. Aprende a entenderte con tu hermano lo que está diciendo. Aprende a negociar con él. Aprende a ceder, a no creerte el superior y a pisar. Aprende a venir con humildad ante el prójimo y a reconciliarte con él. Y te va a ir mejor que si espera el juicio. Usted me dirá, no, pastor, nadie me va a llevar a juicio, pero todo el mundo seremos llevados ante el tribunal de Cristo. Y hoy yo puedo estar maltratando a alguien, pisando a alguien, porque me creo que tengo el derecho y el control, pero hay un Dios justo que lo ve todo. En estas palabras el Señor nos está hablando de cómo tratar a nuestros prójimos, cómo llevarnos con nuestros hermanos, cómo llevarnos con los demás. Nos está diciendo que la ley de Dios va más allá de quitarle la vida a alguien. Nos está diciendo que debemos tratar a nuestros prójimos como nos gustaría a nosotros ser tratados. Yo puedo ahora, para terminar, usar esos versículos, no con tu hermano, sino con Dios. Reconcíliate con Dios mientras hay tiempo, antes que llegue el juicio. Así que si estoy hablando a alguien que necesita reconciliarse con Dios, ahora es el momento. Si estoy hablando a alguien que sabe que tiene que entregar su vida a Jesús, vivir una vida para Cristo, entregarse a Cristo, hacerse cristiano, convertirse, bautizarse, aprovecha que ahora hay tiempo. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho enemistad entre Dios y nosotros. Pero Cristo se ha ofrecido para ser nuestro mediador. Se ha ofrecido para venir entre el medio y negociar con Dios y con nosotros para que hagamos las paces. Es el tiempo de tomar una decisión sabia. Es el tiempo de correr a los pies de Jesús y decirle, yo quiero hacer la paz con Dios. Dios ahora está abierto, dice el Señor, ven, hagamos cuenta, ven, el que quiera hacer paz conmigo, haga conmigo paz, dice el Señor. Y es lo que dice en las últimas partes de estos textos. Haz paz con tu prójimo mientras aún no ha llegado el juicio. Y ahora yo te digo, haz paz con Dios mientras aún no ha llegado el juicio final. El juicio final, tú dirás, bueno, pastor, el juicio final está lejos, pero yo quiero decirte que si la muerte llega, el juicio final ya llegó. ¿Y cuándo te vas a morir? Así que hay un llamado aquí especial a hacer la paz con Dios. Por último, concluyendo, pueden pasar las muchachas que van a cantar. La vida cristiana implica mucho más de lo que pensamos. Por eso es que comienza con un nuevo nacimiento, convirtiéndonos en nuevas criaturas. Las normas de vida del cristiano son tan altas que ningún ser humano las puede vivir sin Cristo. Ya te he dicho otras veces que los principios del Sermón del Monte no lo puede vivir ningún ser humano. Los principios que Cristo presentó en el Sermón del Monte deben llevarnos a correr, a escondernos en Jesús, a buscar la fortaleza del Espíritu. Nadie puede lograr por su propia cuenta las demandas de Jesús en estos versículos. Necesitamos venir constantemente a la presencia de Dios para que Él haga su obra en nosotros. Aquí es donde se empieza a medir la verdadera santificación. A veces puedo mirar a alguien como los judíos miraban a los rabinos. ¡Qué santo es ese! Y nosotros hoy en la iglesia podemos mirar que alguien es más santo porque come diferente. Eso no es malo, eso es bueno. Pero como decía el hermano Braulio hace un ratito, comer diferente es lo que me da mejor salud. No tiene que hacerme más santo. Donde se empieza a medir la verdadera santificación es en la forma como trato a los demás, cómo me relaciono con ellos y cómo me relaciono con Dios. Cristo está diciendo en estas palabras, ¿oíste que fue dicho? Esta gente se muestran ante ustedes como que son los más santos, pero destruyen, dañan y denigran a las criaturas que Dios creó. Por eso el apóstol Santiago va a decir en Santiago 3:2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. La perfección empieza a mostrarse cuando puedo tratar a los demás con amor y con ternura. La ley de Dios, los mandamientos de Dios implican mucho más que lo que se ve en la letra. Son una revelación del carácter de Dios.
Y la Biblia dice que Dios es amor. Somos el pueblo de la ley. Los adventistas nos llamamos el pueblo llamado a levantar la ley. Pero en verdad, levantar la ley es levantar a Cristo. Es mostrar al mundo el carácter de Dios. Amados, que Dios nos ayude. Vamos a cantar este canto. Y mientras cantamos este canto, pidámosle a Dios que nos transforme y que nos ayude a que en nuestra vida se manifieste que hemos sido transformados en la manera como tratamos al prójimo. Vamos a cantar. Qué lindo canto. Este canto es una oración. Vivir la ley solo es posible cuando estamos llenos de Jesús. Tratar al prójimo con amor, con ternura, con misericordia, solo es posible cuando Dios está en nuestras vidas. Yo quiero orar pidiendo eso, que nos llene, que el Espíritu nos llene de Jesús. Pero también quiero orar por mí, por ti, por cualquiera de nosotros que necesite hacer un proceso de reconciliación. Por cualquiera de nosotros, y creo que todos lo necesitamos, que Dios nos dé la gracia de no hablar despectivamente de nadie, de tratar al ser humano con dignidad, porque es un hijo de Dios. No importa la conducta o quien sea, es un hijo de Dios por quien Cristo murió. Yo quiero orar por eso. ¿Tú quieres orar por eso? Si quieres orar por eso, vamos de rodillas, vamos a orar. Si estoy hablando para alguien que tiene una necesidad urgente de reconciliarse con alguien, que no tiene paz, que sabe que tiene que hacer las paces, yo quiero pedirte que le pida a Dios que te bendiga. Toma un día de ayuno si tiene que tomar para orar, para que Dios te abra esa puerta. Pero llega hasta esa persona y reconcíliate con él. No permita que haya más amargura en tu ser guardada allí, corroyendo tu vida.
Pero quizás tú digas, no tengo que reconciliarme con nadie, pero tú sabes que la manera que tienes o tenemos de tratar al otro es denigrante y muchas veces como que son inferiores. Y quiero hoy pedirle a Dios que te transforme y pueda mirar en cada ser humano un hijo de Dios. Yo quiero que oremos. Vamos de rodillas, vamos a hablar con Dios. Amado Dios y Padre bueno, Señor, abre nuestro entendimiento y déjanos ver la profundidad de tu ley, de entender que tus mandamientos no son solo letras que a simple vista se pueden entender, que entendamos que en tus mandamientos está expresado el carácter de Dios, que nunca acabaremos de entenderlo a profundidad porque es una manifestación de Dios. Hoy hemos aprendido, Señor, que no debo conformarme con lo que me cuentan o me dicen de la palabra. Debo ir yo mismo a la palabra. Que no debo conformarme con la interpretación que siempre he escuchado. Debo pedirle a Dios que me revele la verdadera interpretación de su palabra. Hoy hemos aprendido, Señor, que el mandamiento de no matarás implica mucho más. Y si somos de los que tratamos con ligereza al prójimo, ayúdanos a tratarlos con dignidad, con respeto, Señor. Líbranos de vernos como superior a cualquiera. Ayúdanos siempre a vernos como cubiertos por tu gracia, sin merecerlo, y saber que el otro también puede ser levantado de esta forma. Danos la gracia de restaurar al prójimo, de levantar al caído. Danos la gracia, Señor, de tomar a aquella persona que socialmente parece que no vale nada y mostrarle que vale tanto para el cielo. Yo quiero pedirte especialmente por cualquiera que sienta que tiene que resolver un rencor, un odio, una amargura que está allí guardada con alguien. Dale, Señor, tu poder y tu gracia para que pueda hacer la paz, para que pueda venir a tu presencia y poder ser recibido por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.